¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si un día pagas un boleto en un bus o flota para que te lleve a X lugar y este llegase a estrellarse dejándote gravemente lesionado? ¿Has pensado si la transportadora o el transportador tiene alguna responsabilidad en cuanto a lo sucedido? Pues eso mismo tuvo que preguntarse Luis Eduardo Sánchez Cárdenas, después de que el 30 de abril de 2005 abordara una camioneta para ser transportado a la ciudad de Neiva, Huila. De momento, Luis sintió un estruendo muy fuerte, seguido de un sacudón que lo dejó intacto. La camioneta se había estrellado fuertemente contra un muro al dar la curva en la vía. Luego del accidente, Luis fue llevado al hospital militar, donde lastimosamente el diagnóstico no fue el mejor. Tenía una lesión grave en las costillas y en los músculos. A consecuencia de esto, el médico consideró darle 2 incapacidades de 90 días cada una. El hombre se preocupó gravemente, ya que debía seguir trabajando y no sabía cómo iba a responder por su subsidio durante esos días. Además, él, su esposa e hija sufrieron un detrimento en su calidad de vida. Así transcurrieron los días y el pobre Luis, cansado de no hacer nada en su casa, decidió ejercer su derecho de acción en contra de la transportadora. Ya presentada esta demanda, el conductor del bus, el señor Abel Artunduaga Carvajal, negó algunos hechos y sostuvo que no fue su culpa que la camioneta colisionara, porque en ese momento estaba lloviendo muy fuerte. Además, según él, habían manchas de aceite y de gasolina esparcidas por toda la carretera, haciendo impredecible el accidente. Para desgracia de Luis, el fallo de primera instancia no lo favoreció, ya que ésta despachó desfavorablemente las pretensiones, impugnando que la parte actora en ningún momento había probado la existencia del contrato de transporte, causando que la transportadora negara que tenía una ruta asignada. Luego del fallo de primera instancia, Luis interpuso un recurso para obtener su revocación, aduciendo que el contrato de transporte es consensual, lo que significa que para perfeccionarse no se requieren de solemnidades, como son tiquetes, boletos o escritos con firma de las partes. Con el solo hecho de pagarse el pasaje y abordar el vehículo se evidencia su existencia. Finalmente, la Corte da respuesta y argumenta que, por un lado, el contrato de transporte celebrado entre Luis y la transportadora adjudica una responsabilidad contractual, que significa el incumplimiento de una obligación por una de las partes nacida de un contrato, mientras que la responsabilidad que se le puede adjudicar a su hija y a su esposa es la responsabilidad extracontractual, que responde por el contrario a la idea de la producción de un daño a otra persona por haber transgredido el deber objetivo de cuidado, lo cual hace evidente que no se puede demandar conjuntamente la responsabilidad que le da la una y que la otra produce. En segunda medida, es relevante mencionar que el tipo de actividad que despliega este tipo de empresas es una actividad peligrosa que refiere el mismo contrato de transporte en su especie de transporte terrestre de personas, lo cual, como en ocasiones anteriores ha dicho la Corte, que el incumplimiento que le es imputable al transportador en caso de incumplimiento del contrato es el daño y la relación de causalidad entre dicho daño y la culpa contractual del deudor. Dicho lo anterior, es relevante dirigirse ahora a la existencia de un contrato de transporte terrestre de personas. La Sala se refirió expresamente al artículo 981 del Código de Comercio, que define el contrato de transporte como aquel por el cual una de las partes obliga con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro por determinado medio y en un plazo fijo, personas o cosas y entregar estas al destinatario. Y agrega que el contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y se pronuncia conforme a las normas legales. Conforme a lo anterior, es válido o muy importante resaltar que el contrato de transporte se caracteriza por ser un contrato consensual, bilateral y oneroso. Para dicha de Luis, la Corte lo favorece, haciendo referencia al artículo 982 que establece las obligaciones a cargo del conductor, las cuales, tratándose de transporte de personas, consiste en conducirlas sanas y salvas a un lugar de destino, lo que no sucedió en este caso. Por lo tanto, significa que el contrato de transportes genera obligaciones de resultado y no de medio, es decir, el conductor no solo se compromete a poner toda la diligencia y cuidado para que se logre su fin, sino que además se obliga a que con su conducta se obtenga una consecuencia determinada o un resultado en concreto. Así que, aunque haya obrado con toda celeridad, si el resultado no se logra, la obligación habría sido incumplida y el conductor solo quedará exonerado de responsabilidad, probando que la no consecución del resultado obedece a un simple hecho que le es extraño. Así las cosas, el transportador debe responder
por todos los daños que le sobrevengan al pasajero, desde el momento que se haga cargo de este y hasta que el viaje haya concluido. Para suerte de Luis y su familia, la Corte falló a favor de él de la siguiente manera. Primero, revocar en todas sus partes la sentencia proferida el 21 de enero de 2011, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cristalito Huila, y en su lugar declarar que entre el demandante Luis Eduardo Sánchez Cárdenas y la cooperativa La Boyana de Transportadores existió un contrato de transporte terrestre de pasajeros de fecha 30 de abril de 2005, en términos expuestos en la parte motivada de esta providencia. Segundo, declarar que la empresa demandada incumplió la obligación de seguridad derivada del contrato de transporte, condenándolo a pagar a favor del señor Luis Eduardo Sánchez Cárdenas por concepto de perjuicios causados las siguientes sumas: 1.865.469 por concepto de perjuicios materiales y 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales. Tercero, declarar que la llamada en garantía Aseguradora Solidaria de Colombia debe responder en virtud del contrato de seguro que la vincula con la cooperativa La Boyana de Transportadores Limitada, por la suma que por concepto de perjuicios materiales fueron reconocidos de la siguiente forma: 1.865.469 pesos. Cuarto, absolver al demandado Abel Artunduaga Carvajal de las condenas impuestas. Quinto, condenar en costas en ambas instancias a la parte demandada, fijando como agencias en derecho en primera instancia la suma de 2.300.000 y en segunda instancia de 550.000.